cómo conservarlo. ¿Qué les parece si le damos paso a nuestro primer invitado que nos va a hablar de la primera mitad de la lección? Adelante, hermano. Gracias. Bueno, pues primero quiero comenzar por recordar lo que ocurrió por ahí en el siglo V después de Cristo, cuando los pueblos bárbaros invadieron Roma, acelerando su caída. Pasaron destruyendo la cultura de los pueblos civilizados del Medio Oriente, y mientras pues hubo una corporación que se opuso al avance, y fue precisamente la Iglesia, misma que guardó en sus bibliotecas y monasterios todos estos valores intelectuales y morales, esperando el tiempo para poder florecer y dar frutos, mientras pues tocó a los sacerdotes y religiosos transmitir toda esta sabiduría antigua a las nuevas generaciones. Y fue precisamente hasta el Renacimiento cuando la Iglesia le devuelve a la humanidad todo el acervo de conocimientos que recibió de las culturas antiguas para iniciar una nueva civilización. Lo que ayudó muchísimo en este momento pues fue el uso de la imprenta. Esto ayudó bastante. Y pues ahora nos encontramos ante una nueva civilización donde el hombre se ha vuelto soberbio por el avance de la ciencia y la técnica, una civilización donde muchos valores morales y obligaciones se descartan, se disminuyen en su importancia o simplemente pues son anulados. Todo esto pues viene a provocar una humanidad que se ha vuelto hedonista, acomodaticia, y pues como consecuencia la paganización de la cristiandad. Es a lo que yo llamo los bárbaros modernos. Por lo cual pues es necesario recristianizar el ambiente, y pues para esto es necesario que como seglares nos formemos para que podamos cumplir con nuestro compromiso bautismal. Los santos padres por su parte pues nos piden que a los laicos asumamos nuestra responsabilidad. El Papa Pío XII nos dice que las condiciones del momento de la historia reclaman hoy más imperiosamente que nunca el apostolado de los seglares. Es decir, que urge que ya dejemos de estar de espectadores. Por su parte, el Papa Paulo VI nos menciona que es la hora de los laicos. Es necesario trabajar hoy porque mañana pues ya será tarde. Mientras que el Papa Juan Pablo II afirma que el laicado ofrece un gran servicio de amorosa ayuda a sus pastores. Entonces, también a su vez, nuestro Señor Jesucristo pues nos viene a pedir que tengamos esa conciencia de lo que ya nos habla, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículos del 16 al 32, donde nos dice, solo por citar algunos versículos: miren que los envío como corderos en medio de lobos. Más adelante nos dice: entregarán a la muerte hermano a hermana, se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Serán odiados por causa de mi nombre, pero los que perseveren hasta el final, esos se salvarán. Entonces, para que no vuelva a ocurrir lo que ya pasó en los primeros siglos, en donde pues estos pueblos bárbaros provocaron la caída del Imperio Romano y que sumergieron a Europa en lo que conocemos como la Edad Media, pues hoy la Iglesia tiene el reto de salvar a la humanidad de este desastre que pues ya está aquí, con cambios que ya se están dando en estos momentos. Y es necesario entonces que como cristianos pues tengamos que tomar muy en serio todo esto que está ocurriendo hoy en día. Por lo tanto pues es importante que no le dejemos al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos y misioneros, no les dejemos todo el trabajo. También necesitan que nosotros pues les apoyemos en esta parte, en buscar la salvación de los hombres, de las mujeres que buscan a Dios. Por lo tanto pues tenemos que hacer esta integración eclesial. Entonces mi sugerencia, o lo que yo les puedo comentar a los hermanos que nos están escuchando, pues es que continuemos con esta obra redentora, porque se nos van a pedir cuentas de lo que hicimos o de lo que no hicimos. Y para poder cumplir esta encomienda pues es necesario que nos formemos, que nos capacitemos, porque la Iglesia tiene los medios para hacerlo. Requiere entonces que nosotros dejemos de un lado esa pereza, esa indiferencia, y pues empecemos a actuar. Dejemos de quejarnos por lo mal que está el mundo y empecemos a prepararnos, empecemos a trabajar, porque cierto es que Cristo nos necesita útiles. Entonces es lo que
quiero compartir esta mañana con todos los que estamos aquí reunidos, los que nos están escuchando. Hermanos, pues ciertamente tenemos un gran trabajo por delante como cristianos, como católicos. Ahí está la misión, salvar a la humanidad, a la cristiandad, pero pues decíamos en el momento, necesitamos dejar la pereza, necesitamos dejar de estar encerrados y realmente empecemos a salir, pero decimos, hay que ponernos a la orden de nuestros pastores que nos necesitan y es urgente que empecemos a trabajar. Entonces pues es lo que puedo comentar, hermano. Gracias. Qué gran llamado, hermano, qué gran llamado estás haciendo a todos nosotros. Y bueno, pues sí llega hondo a mi corazón que dejemos la pereza. Me has pegado, entonces pues quiere decir que me tengo que poner más activo. Como lo ha dicho nuestro hermano Catalino, podemos ver que comentó que se habló del gran descubrimiento de la imprenta. Gutenberg fue el que inventó la imprenta y el primer libro, por cierto, fue la Biblia, justamente para que se lograra llevar, para que se lograra transmitir todo esto que se acaba de comentar, todos estos vestigios, toda esta información hacia la nueva civilización. Y bueno, ahí está el comentario de nuestro hermano que dice que San Juan Pablo II y los papas están impulsando, están invitándonos a trabajar en nuestros ambientes, claro, de la mano de la jerarquía, pero que no estemos perezosos, que vayamos, que salgamos, que transmitamos, que comuniquemos el evangelio de nuestro Señor. ¿Qué les parece si nos vamos a la segunda parte de esta lección con nuestro hermano Armando? Los micrófonos son tuyos, adelante. Claro que sí. En este segundo segmento vamos a hablar en qué consiste el espíritu de una obra. Por espíritu de una obra entendemos aquello que es esencial. Por lo tanto, si le faltara el espíritu a una obra, cual fuera, dejaría de existir aun cuando se conservaran sus rasgos exteriores. Por la palabra espíritu entendemos el espíritu generador. El espíritu es lo que hace que una obra se ponga en marcha, actúe y consiga lo que se propone. El espíritu fructificador es el que logra producir en abundancia el fruto pretendido. El carácter íntimo del ser es lo que hace que una obra sea lo que realmente es y no algo que sea parecido. El espíritu de escuela de pastoral. En su principio generador es el compromiso adquirido en el bautismo, donde todo cristiano debe cooperar con Dios a llevar la salvación al mayor número de hombres posible. El principio fructificador es la entrega generosa del apóstol laico al servicio de su Señor para darle gloria a Dios y salvar a sus hermanos, pues a través de la evangelización el mundo entero se ha de convertir al reino de Dios. El carácter íntimo de la escuela de pastoral es el servicio puesto a las órdenes de la jerarquía. Es pues la causa y razón de esta obra, la colaboración con Dios en su designio salvífico del hombre, para que éste le conozca, le ame, le glorifique y encuentre en él su eterna felicidad. Existen muchas obras piadosas apostólicas dentro de la Iglesia, todas muy estimadas y amadas por ella. Cada una tiene su propio espíritu y de todas ellas se sirve la Iglesia para realizar su misión pastoral, la de su divino fundador, nuestro Señor Jesucristo, que le dejó encomendada la de llevar la salvación a todos los hombres y llevar a todos los hombres a la salvación, para que se realice en ellos su último fin, dar gloria a Dios eternamente y ser eternamente felices en Él. Todas las obras apostólicas de la Iglesia merecen la admiración y la estima del cristiano. Por el éxito de cada una de ellas se debe de pedir al Padre, pues por medio de ellas ha de ser glorificado. De la riqueza estimada de la Iglesia aparece la verdad dentro de la variedad, donde los carismas son concedidos por el Espíritu Santo de Dios de diversas maneras. Como resultado de esa variedad, los miembros de la Iglesia conforman sus diversas obras apostólicas para llegar a la unidad, confirmando así el misterio de la comunión de los santos.
Es por ello que la obra de Escuela de Pastoral tiene su propia espiritualidad con la que contribuye a la riqueza variadísima de la Iglesia. También tiene sus peculiaridades en el método de enseñanza para llevar a cabo su apostolado específico, dado que su objetivo principal consiste en contribuir a la formación de dirigentes de la parroquia e indirectamente ayuda a la integración de un consejo parroquial. Un principio básico de su forma consiste en ofrecer a todos los miembros y asociaciones de la parroquia su servicio de instrucción elemental sobre la religión cristiana. Otro principio de método consiste en atraer a cristianos que frecuenten o no la parroquia para que ingresando como alumnos de la escuela de pastoral consigan a través de la formación cristiana y espiritual, moral e intelectual para así incorporarse a la parroquia como miembros vivos y activos de ella. Como resultado de la escuela de pastoral, parroquia ha de contribuir como alumnos de la escuela de pastoral consigan a través de la formación cristiana y espiritual, moral de la feligresía intelectual, evangelizada y practicante y a la parroquia como miembros de colaboradores y en la parroquia. Como resultado de la escuela ha de llevar como alumnos de la formación apostólica consigan a través de la servir como fermento cristiano en sus ambientes, ahí donde los sacerdotes y religiosos no pueden llegar en la vida ordinaria, la escuela, la oficina, el taller, el transporte, el mercado, etcétera, etcétera. Los gastos originados por la instrucción y formación de la escuela de pastoral se cubren únicamente con los donativos de los alumnos que han ingresado al Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral. Para esto contamos con un equipo de trabajo, el cual lo conforma en primer lugar un director, que es el encargado de llevar el centro que se le haya asignado pues en un buen camino. En segundo lugar tenemos a un colector dentro de este mismo grupo, que es tiene doble función. Primero, la de recolectar los donativos que generosamente nuestros alumnos del Instituto de Formación nos aportan mensualmente para sostener esta obra. En segundo lugar, el director le hace llegar el material para trabajar 8 con 8 en nuestras lecciones, y precisamente es al final del tema pues darle su lección y su material para trabajar. En esto consiste su función. Gracias, hermano. Qué interesante segunda parte nos acaba de comentar Armando, la espiritualidad de la obra. Y bueno, pues fue muy claro en lo que se tiene que hacer, ese compromiso cristiano de llevar la buena nueva a los demás para guiar a la salvación. Y bueno, pues es el espíritu de nuestra obra, queridos radioescuchas, darle gloria a Dios y buscar la salvación de los hombres, la salvación de mis hermanos, del prójimo. No me voy solo, no tiene ningún sentido que lo haga yo para mí solo. Así es que esto lo vamos a lograr ayudando a la pastoral del Santo Padre. ¿Cómo crees que nos haya afectado hasta nuestros días a ti, a mí y a los hermanos que nos escuchan el hecho de que la Iglesia conservara todos estos acervos culturales e iniciara una nueva civilización? Adelante, hermano. Bueno, pues realmente fue un gran apoyo, una gran ayuda que hizo la Iglesia en ese momento, porque todos esos conocimientos que hoy en día tenemos, todos esos avances técnicos y tecnológicos, científicos, son gracias precisamente a que la Iglesia los conservó y en su momento se los entregó a la humanidad, y nosotros pues tenemos ese deber de preservarlos y de hacer buen uso de estos conocimientos, porque bueno, también ayudó muchísimo en que el analfabetismo prácticamente pues desapareció, a diferencia de aquellas épocas. El mayor grado de estudios ha crecido realmente en los últimos tiempos. Entonces tenemos un gran deber como sociedad, que es precisamente conservar estos conocimientos, ampliarlos y también entregarlos a las nuevas generaciones. Entonces cuidémonos también de que no nos afecte todo este conocimiento, todos estos avances, porque sí, también tiene su lado negativo, que es el de que la sociedad termina volviéndose egoísta, termina volviéndose hedonista, acomodaticia, como ya lo había comentado anteriormente. Entonces hay que vigilar muy bien cómo hacemos, qué uso le damos a estos conocimientos, que sean siempre para bien de la humanidad, para bien de toda
las personas, hermano. Es mi comentario. Tienes toda la razón, Catalino. Fíjate que el abuso de la ciencia y la tecnología pues nos ha llevado a la humanidad a grandes desastres. Si bien a través de la ciencia, a través de la tecnología logramos cura a muchas enfermedades, pues por otro lado estamos matando, ¿no? Con estos nuevos virus, con estas nuevas cepas, en fin, a veces tanta tecnología hemos visto que tiene una repercusión en la humanidad. Pero entonces, hermano Armando, la lección habla de muchos problemas en la actualidad por no conocer a Dios. Pero desde tu punto de vista, ¿cómo nos afectó tanta ciencia, justo lo que estamos platicando, tanta tecnología y tanta transformación en el mundo? ¿De qué problemas no antes visto nos habla la lección? Y si tú has caído en alguno, ¿qué te parece si nos compartes? Te escuchamos. Claro que sí. La ciencia y la tecnología, sin duda alguna, han transformado la humanidad, pues han aportado grandes descubrimientos que han beneficiado y hecho la vida del hombre más cómoda. Pero en consecuencia el hombre se ha vuelto soberbio al creer que ya no necesita del auxilio divino de Dios. Por ejemplo, la ciencia ha aportado la teoría de la creación, dándonos una explicación conforme a la razón, a lo que podemos entender o comprender. Y esto ha traído un creciente ateísmo, sobre todo en nuestros jóvenes, pues en tiempos antiguos, admirando la creación, podíamos ver la mano de Dios, ¿verdad? La ciencia ha descubierto vacunas, medicamentos para curar enfermedades que antes eran incurables, pero hoy existen un numeroso número de clínicas abortivas para matar a nuestros niños. Existen una variedad de productos anticonceptivos que son también abortivos, vacunas para matar a nuestros ancianos. La tecnología también ha aportado herramientas, maquinaria, medios de producción para la industria, pero hoy tenemos en consecuencia aire, agua, suelo contaminado. Ha aportado el teléfono, el internet para conectarnos de un extremo a otro extremo del mundo, pero hoy tenemos familias que están totalmente familias desintegradas, que ya no hay comunicación, que ya no hay tiempo para transmitir los valores que son fundamentales para conservar una familia, una sociedad. Entonces esa es la situación. Ahora, ¿es mala la tecnología? No. ¿Mala la ciencia? No. Simplemente que le hemos dado o la hemos encauzado mal. Es mi comentario, ¿no? De acuerdo completamente, porque tanta tecnología, lo decíamos, por ejemplo la televisión o por ejemplo el celular, cuánta atención nos roba, justo nos distrae, por ejemplo, del amor de Dios, nos aleja de estar más en contacto con nuestros hermanos, ¿no? Nos lleva al individualismo y eso pues no es nada bueno. Estás encerrado en la televisión, estás encerrado en el celular, pues eso no nos lleva a nada fructífero, al contrario, nos aleja de estar en comunidad. Hermano Catalino, ¿por qué hacia el siglo XVI muchos principios morales y obligaciones que habían sido aceptados antes hoy son descartados? ¿Sabes por qué? ¿Nos puedes comentar y qué nos puedes decir al respecto? Claro que sí. Bueno, pues la verdad es que nos hemos vuelto una sociedad acomodaticia, la cual nos hemos alejado de Dios, nos hemos alejado de sus enseñanzas. Entonces, estos valores con el tiempo pues pierden importancia para muchas personas. Decíamos hace un momento, y la palabra de honor, qué tan importante era hace muchos años, en donde no era necesario a lo mejor hacer contratos, hacer tantas cosas, simplemente con que alguien decía sí, era sí, si decía no, es no y punto, se respetaba. Hoy en día pues ya no, porque a veces ya nadie quiere confiar en la palabra de nadie, ya no sabe si está hablando en serio o no, porque ya esa integridad se va perdiendo. Entonces necesitamos volver otra vez como sociedad a los principios, valores del evangelio, de la iglesia, estar atentos a su enseñanza y empezar a aplicarlos, porque si no pues es lo que estamos viendo, este alejamiento hacia Cristo, del evangelio, y entonces empezamos a meter lo que a mí me importa, lo que yo creo que está bien, y entonces vienen las consecuencias. Entonces hay que cuidarnos mucho
de lo que está pasando hoy en día como cristianos. Lo que decías, hermano Catalino, lo de que es acomodaticia la sociedad, tienes toda la razón en lo que estás comentando. Si bien es cierto, sí nos ayuda, ya decíamos, la tecnología, o nos está ayudando la ciencia, pero ¿dónde dejamos, como comenta Catalino, el honor, la palabra? Hoy a fuerzas tiene que ser con contrato y firma y credenciales y pásame las escrituras para ver si confío en ti para algún préstamo o algo. Ya quedó atrás la palabra de honor. Tienes toda la razón, y si bien es cierto, también la tecnología nos favorece, ¿no? Hoy en día, con tan solo un teclado pronto en el teléfono, pues tenemos cualquier servicio a la puerta de nuestra casa. Pero ¿cuál es el pago de eso? Pues que le dedicamos muchas horas a este instrumento. Entonces, pues es de dos vertientes, ¿verdad? Hermanito Armando, son fuertes los problemas de hablar del individualismo, de hablar del materialismo, del relativismo, o como decía mi hermano, del hedonismo. ¿Qué sugieres tú o qué recomendarías a nuestros radioescuchas para corregir y aportar algo bueno a esto? Adelante. Bueno, pues sin duda alguna, formarnos en la doctrina cristiana, conocer nuestra doctrina cristiana para poder comprender el impacto negativo que traen todas estas ideologías filosóficas que solo buscan oprimir y esclavizar a un pueblo, pues afectan nuestra persona, nuestra familia y sobre todo a la sociedad. Por ejemplo, el individualismo nos hace seres insensibles, autónomos, egoístas, independientes, no necesitados de nadie, ni de ningún grupo, ni de ninguna sociedad. El materialismo nos hace preocuparnos, estresarnos por las cosas materiales, pues nos hace creer que lo único importante son los bienes materiales, una casa, un coche, un teléfono, una pantalla, etcétera, etcétera. Nos lleva hasta ser compradores compulsivos por comprar, y pues esto hace que nos alejemos y que no necesitemos de Dios. Relativismo dice que no hay una verdad absoluta, que lo que piense cada uno de nosotros también es verdad, y siempre y cuando me sienta yo bien, y pues esto hace que desechemos la única verdad absoluta que viene de nuestro Señor Jesucristo. El hedonismo dice que el placer es lo único en la vida, comer, emborracharte, fiestas, sexo desordenado. Entonces, por eso es tan importante el conocimiento para poder vivir una vida cristiana, pues sobre todo en la moral, y pues saber diferenciar pues lo que estamos viviendo, que lo que es malo para lo que es bueno. Es lo que puedo comentar. Muy acertado tu comentario. Creo que podríamos sumarle que debemos de conocer a Cristo, debemos de conocer su doctrina, y esa es parte de la invitación que hacemos a nuestros radioescuchas, ya que nadie ama lo que no conoce, nadie da lo que no tiene, y eso es justamente lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, a dar, a donarte, a hacer las cosas con comprensión, a hacerlas con alegría, y pues no hacerlo en un individualismo. Nos invita a colaborar en comunidad, por eso vamos a la asamblea, a la Eucaristía, a la Santa Misa. Pero bueno, otro punto que se tocó muy importante durante la elección es que los papas, los santos padres, empezaron a hablar del involucramiento de los laicos hace 50 años, ¿no? Allá en el Concilio Vaticano II. ¿Qué es lo que sugirieron y qué crees que hayamos avanzado o qué nos falta por hacer, hermano Catalino? Adelante. Pues realmente los papas nos abrieron la puerta a los laicos y siempre nos han invitado a ese involucrarnos, a ese empezar a trabajar en favor de la evangelización, en favor de la pastoral del Papa, y ciertamente pues han surgido a partir de allí muchos movimientos laicales que han ayudado muchísimo, han formado a muchos católicos, y estos católicos a su vez han transformado sus ambientes, su trabajo, su familia, su parroquia, sus comunidades. Entonces, gracias a que los laicos hemos obedecido la voz de los papas, y que también los papas han confiado en nosotros. Recordemos que anteriormente del Concilio Vaticano II casi no era muy visible la participación de los laicos. Fue hasta entonces en el que ya se nos pide que nos comprometamos un poco más.
Entonces, ahora, ¿qué les pido, qué les sugiero a los hermanos que nos están escuchando? Pues integrémonos. Si es que no estamos en algún grupo, algún movimiento, pues hagámoslo, busquemos alguno en donde vaya de acuerdo con nuestro carisma, con nuestras habilidades. Todos tenemos un lugar dentro de la iglesia. Nada más es cuestión de buscar e integrarnos y comenzar a trabajar, porque ciertamente el trabajo es mucho, realmente es mucho el trabajo, pocos son los trabajadores, y los que ya están trabajando, pues ánimo, hay que continuar porque esta obra debe continuar. Ciertamente, la mies es mucha y los obreros pocos. Es correcto, nos falta involucramiento a los laicos. Y bueno, la siguiente pregunta, ¿qué te parece de manera breve, hermanito Armando? Qué interesante todo lo que se comenta con el Evangelio, Mateo 10, el capítulo 10, versículo del 16 al 32, donde el Señor nos dice: mirad que los envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, brevemente? Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos advierte a todos los que hemos aceptado la invitación a predicar el Evangelio, que no será fácil, puesto que nos envía a un mundo donde seremos rechazados, perseguidos, odiados, puesto que el mundo sigue un pensamiento totalmente contrario a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pues mientras nuestro Señor Jesucristo nos propone vivir y practicar la verdad, la justicia, la paz, la caridad y el amor al prójimo, el mundo promueve la mentira, las guerras, la violencia, la injusticia, la indiferencia para con nuestros hermanos y sobre todo la cultura de la muerte, las ideologías. Es lo que puedo comentar. Muchas gracias. Muy interesante esta parte de no ideologías, lo dice el Santo Padre Francisco, en paz descanse, lo dijo: las ideologías no son buenas. Y es correcto con lo que comentas, hermanos. Bueno, pues nos tenemos que ir a un corte comercial, pero no sin antes decirles la nota sagaz. Hermano que nos escuchas, ¿sabías que el 1 de agosto la Iglesia Católica conmemora a uno de los santos más destacados, San Alfonso María de Ligorio, un obispo y fundador de la Congregación del Santísimo Redentor, allá en 1732? Nació en Nápoles en 1696 y fíjate que a la edad de 12 años fue admitido en la Facultad de Derecho y a los 16 años obtuvo el doctorado en Derecho Civil y Canónico, autor de más de 111 libros y opúsculos, es decir, obras científicas o literarias de poca extensión. Algunas de sus obras muy importantes fueron La práctica de amar a Jesucristo, La preparación para la muerte, Las glorias de María y su Teología Moralis, la Teología Moral, un escrito que goza de gran fama e influencia, utilizado por los siglos en la formación del sacerdocio. Fue nombrado obispo a sus 66 años, muere a los 91, canonizado 52 años después de su muerte y declarado doctor de la Iglesia 84 años después de su muerte. Es reconocido como el santo patrono de los confesores, abogados católicos y moralistas. Es la hora de los laicos, es la hora de nosotros de participar, de llevar, de no tener miedo, a hablar de la palabra de Dios. Entonces, hermano Catalino, ¿qué opinas de lo que dice nuestro Señor Jesús en el mismo evangelio que estábamos meditando, Mateo 10, del versículo del 16 al 27? Dice algo muy interesante que conviene que lo reflexionemos. Se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis odiados todos por mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. ¿Qué le sugerirías a nuestros hermanos de la audiencia que nos escuchan? Adelante. Pues en realidad aquí nuestro Señor Jesucristo nos pone en aviso de que va a haber divisiones familiares, conflictos entre la fe, las ideologías. Nos está advirtiendo y nos está pidiendo que pues no nos desanimemos, que continuemos aún a pesar de todo esto. Y ciertamente pues no es fácil. Lo puedo darte ese testimonio, que a lo mejor en mi familia no tanto, pero sí en otros ambientes en donde te cuestionan por qué piensas así, por qué actúas así, por qué no haces lo mismo que hace la mayoría. Y ahí es donde viene la prueba, continuar aún a pesar de que pues sí hay críticas, a pesar de que hay persecución, pero esto así va a ser. Entonces los hermanos que seguramente nos están escuchando y que están pasando o han pasado por estas situaciones, pues no me dejarán mentir, saben de lo que estoy hablando, lo han experimentado, y habrá hermanos que
están pensando en servir a Dios, servir a la iglesia. Bueno, pues esto va a pasar. ¿Sí? No les voy a decir todo va a ser bonito, va a ser perfecto, por supuesto que no. Tiene sus momentos buenos, por supuesto, pero también hay que estar conscientes de esto. Pero ante todo hay que perseverar. Eso es lo que aquí, con lo que yo me quedo, perseverar. Gracias. Estoy con tu comentario, hermano, y me uno a él. Fíjate que debemos entender que ser cristiano sí es una fortuna, sí, ciertamente, es un privilegio, pero también es un gran peso, es un deber. No vamos a engañar, el camino no es fácil, pero da muchas retribuciones. Es una gran satisfacción servir al Señor, pero pues no va a ser fácil. Entonces, únete, anímate, no tengas miedo. Y bueno, pues esto ya hablando de nuestro apostolado, queremos llevar nuestro apostolado a todos los ámbitos, pero lo debemos llevar con sencillez y con prudencia. Hermano Armando, ¿cómo ves estas dos virtudes que nos ayudan a llevar nuestro apostolado? ¿Puedes darnos algunos ejemplos? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Adelante. Claro que sí, sin duda alguna son dos virtudes fundamentales para todo aquel que se ha comprometido a predicar el Evangelio. La virtud de la sencillez nos ayuda a no caer en la soberbia y pensar que todo lo sabemos, pues nos recuerda que todo viene de Dios, que es la fuente inagotable de la sabiduría, y que el alumno no supera al maestro, que en este caso pues es nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, para nosotros los que llevamos algunos años ya dentro del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral, no por eso debemos de pensar que pues sabemos más que los demás grupos parroquiales o que el mismo sacerdote. Por el contrario, nos ayuda a reconocer pues que somos pequeños ante la sabiduría infinita que procede de Dios, y que toda la vida ni nos alcanzaría para alcanzar esa sabiduría. La virtud de la prudencia nos ayuda a callar y saber escuchar la voz interior del Espíritu Santo para saber qué decir y cómo decirlo conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando predicamos la palabra de Dios, la prudencia nos recuerda que solo somos canales de gracia y debemos de saber escuchar antes de contestar, para que sea el Espíritu Santo el que comunique el mensaje indicado, pues de lo contrario, si solo actuamos conforme a nuestro pensamiento humano, lo único que conseguiremos pues es caer en un conflicto con nuestros evangelizados. He ahí la importancia. Excelente respuesta. Y bueno, pues humildad y paciencia a imagen de nuestro Señor Jesucristo, y nada de personal. Nosotros no nos guiamos, tenemos que buscar la guía, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermano Catalino, ¿por qué crees que hoy en día muchos de nuestros hermanos de la obra de cristianos se alejan o se oponen a seguir hoy la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos falta como iglesia o como discípulos desarrollar para atraer a más hermanos? Adelante. Bueno, pues hay que entender que Cristo es exigente, realmente. Su evangelio exige demasiado. Y algunos hermanos, y lo digo porque también me ha pasado, en donde uno quiere hacer su voluntad, o sea, la nuestra, no la de Cristo, no seguir el evangelio. Entonces, esto también trae como consecuencia la falta de un buen testimonio. Cuando los demás hermanos, cuando nos ven, pues esperan un buen testimonio de nuestra parte, y muchas veces no lo estamos haciendo. Entonces ahí es donde muchos hermanos dicen, no, yo mejor me alejo, porque pues no es lo que dicen con lo que yo realmente estoy viendo. Entonces, un llamado que hago y que hacemos pues siempre a todos los hermanos que nos escuchan, que ya estamos dentro de esto, pues a que nos esforcemos por ser un buen testimonio para los demás, porque ciertamente podemos decir muchas cosas, hablar muy bonito, pero lo que realmente va a terminar de convencer es el ejemplo que damos, que sea coherente, que sea verdad. Por eso muchos hermanos se oponen, por eso se alejan, por eso no quieren tener este acercamiento. Entonces, los que ya estamos en esta labor, pues cuidemos mucho esa parte del testimonio. Es mi comentario. Muy acertado tu comentario, hermano, y fíjate que debemos de ser más astutos. Lo que estás comentando podría comentarlo también como que debemos de ser más astutos, y el mismo Señor Jesucristo nos lo dice en su palabra: sean astutos, ¿verdad? Y entonces lo tenemos que ser
para llevar la buena nueva, para no enfrascarnos en discusiones que no nos lleven a nada, sino para transmitir con caridad, para transmitir su mensaje con amor, y entonces sí seremos congruentes con lo que acabas de decir, porque muchos queremos llevar la palabra, muchos la llevamos a rajatabla y cometemos el error de hacerlo sin caridad, ¿verdad? Con alguna falta de caridad que nos adolece mucho. Seamos congruentes, y eso me lleva a otro punto. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, hermano Armando, ¿vino a traer paz o vino a traer odio y guerras? ¿Y qué sugerirías tú a todas aquellas familias que justo están pasando por esto? Adelante. Bueno, en primer lugar, nuestro Señor Jesucristo no vino a traer guerras ni odios, pues su doctrina está basada en la justicia, la misericordia, la caridad, el amor al prójimo y la paz. Por lo tanto, las guerras y los odios no provienen de Dios, sino de nosotros mismos al no aceptar la propuesta de nuestro Señor Jesucristo que nos hace en los evangelios, de vivir y practicar la justicia, la misericordia, la caridad, el amor al prójimo y la paz. Al no aceptar esta propuesta en nuestras familias, hoy tenemos pues familias divididas, llenas de odios, llenas de rencores, peleas. Entonces mi propuesta es la propuesta que nuestro Señor Jesucristo nos hace en Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Al acercarse a ver la ciudad lloró por ella mientras decía: si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos, porque vendrán días en que tus enemigos te rodearán de empalizadas, te cercarán, te apretarán por todas partes, te estrellarán contra el suelo junto con tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de mi visita. Bueno, entonces por eso la invitación es que vengas a conocer ese mensaje de paz de nuestro Señor Jesucristo. Pues la invitación es que te inscribas al Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, y que traigas a tus hijos a Semillero de Vocaciones, y juntos pues puedan tener una formación doctrinal que nos ayude a salir de estas situaciones. Mi comentario. Muy bueno, muy acertado y excelente la invitación. Hermano Catalino, ¿qué te parece? Les propongo, hermanos, a ambos, si en la siguiente pregunta la respondemos y pues nos tenemos que retirar. Hemos llegado al final del programa, pero ¿qué les parece si dejan un mensaje de despedida? Les quiero preguntar a ambos, ¿tú sientes que has cumplido con la misión que Jesús nos encomendó como iglesia? ¿Sientes que lo estás haciendo bien o que no lo has obedecido? ¿Y qué sugerirías a los hermanos que nos escuchan que quieran seguir a nuestro Señor y obedecerlo? Adelante, hermano Catalino. Bueno, pues estoy en ese proceso, estoy en ese servicio que le he dado a Dios. Llevo ya algunos años y pues continúo, estoy en ese continuar. No ha sido fácil, pero gracias a que cuento con más hermanos, con un equipo el que me apoya, en el cual puedo tener ese acompañamiento realmente. Entonces me ayudan mucho, me sostienen bastante y continúo en esta misión. Y los hermanos que nos están escuchando, pues también procuren acercarse a la iglesia, buscar un grupo en donde puedan apoyarse y puedan continuar, para que realmente todos hagamos esta misión. Gracias, hermano. Hermano Armando, ¿qué te parece si nos das tu respuesta? Adelante. No, con mucho gusto, hermano. Bueno, pues en mi caso, a raíz de que estoy cursando esta formación dentro de la Escuela de Pastoral, pues he tratado de corregir muchas situaciones negativas que tenía dentro de. Entonces, pues la invitación es que conozcamos, que nos formemos y que tratemos de vivir una vida sacramental dentro de nuestra iglesia, que nos acerquemos a nuestra iglesia, porque solamente de esa manera pues vamos a recibir la luz del Espíritu Santo y vamos a vivir una vida conforme a Cristo pues nos invita. Qué buenos mensajes, hermanos. Pues podemos concluir entonces como equipo que seguir a Cristo no es fácil, que estamos en una formación y es un proceso, pero para toda la vida. No lo hemos hecho correctamente, como lo comentó mi hermano, pero ya dijimos el sí. Así es que debemos mejorar todo para bien
de la obra, para bien del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que quiere que más hermanos se salven. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa, y si tú no lo escuchaste completamente, la repetición de este programa es los días miércoles 7 a.m., viernes 5 p.m. y sábado 2 p.m. Así es que puedes acercarte y escucharlo. Agradecemos la participación de mis hermanos invitados, Catalino y Armando. Hermanos, muchas gracias. Y también agradecemos al padre Jorge Rosa, responsable de la Comisión de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Toluca, por darnos esta magnífica oportunidad de tener un espacio de evangelización y cooperar con la misión que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó, allá en Mateo 28:19. Vayan y hagan a todos mis discípulos. Bueno, también a mis hermanos del staff técnico, Belén, Cari, muchísimas gracias, y al staff del equipo de radio, Luis, Invert, mi hermanita Lucy, muchísimas gracias por su ayuda. Y bueno, pues despedimos este programa pidiéndoles que se conecten a la siguiente lección, número 47, la Divina Institución. Muchísimas gracias. Seamos el equipo laico, hermanos. Luz y sal. Reunir y servir. Hasta pronto. La Escuela Pastoral es una institución de enseñanza que se dedica a impartir instrucción religiosa católica para obtener una formación integral de auténticos cristianos. Sagales del Buen Paso. Botanas ricas quieres probar, si botanas ricas quieres probar, las botanas mariachísimo te encantarán. Son unas botanas con sabor sin igual, son unas botanas con sabor tan natural. Botanas mariachísimo ricas están.